Mario Pichi Espersi, quien es candidato a diputado nacional por el Frente País. ¿Cómo estás, Pichi? Buen mediodía. Bien, Raquel, Sergio, buenos días a la audiencia, muy bien, muy contento por Peronista como esto, nunca, ¿no? peronista como nunca y como siempre, Sí. ojo, que no, si hay algo que no vindicamos es nuestra ideología, nuestra postura ¿Peronista, pero no kirchnerista? Sí, también kirchnerista. También kirchnerista. Sí. Viste que también está ahora esto, si sos kirchnerista, no sos peronista. Para nosotros la expresión kirchnerista, ya lo dijo Néstor en su momento, es una forma de, concretamente dijo, bajarnos el precio. A ver, el peronismo tiene un montón de expresiones históricas, algunas en lo personal más reivindicables que otras, ¿sí? Hay una expresión de los 90 que realmente de generación de empleo, de protección de los más vulnerables tenía poco, pero de uno u otro modo era más parecido a esto en realidad. Y queda muy parecido a esto, de hecho, por lo menos 5 Menem existen en esta gestión como funcionarios nacionales. Incluso el presidente lo reivindica todo el tiempo. Lo reivindica todo el tiempo, digo. Efectivamente era esta misma política económica, obviamente a un estilo peronista, es decir, con mayores niveles de consenso y de capacidad de la gestión de la política y de la administración del gobierno. A mí me llamaba mucho la atención cuando miraba el palco, ayer lo decía, el palco de Kicillof, las grietas que hay ahí en cuanto a representación de personas, ¿no? Pero sin embargo, el peronismo ganó en 6 de las 8 secciones. Sí. A ver, esa es la gran novedad que vimos un poquito dificultosa originalmente, que es la de la unidad. Se expresó el peronismo en su conjunto, pudo canalizarlo a través de Fuerza Patria y llegó a las elecciones con una derrota contundente al gobierno nacional. Una cosa, la unidad, es decir, la expresión de unidad, y la otra es que la sociedad está decidida, estuvo decidida en la provincia de Buenos Aires y está muy decidida a decirle al gobierno de Milei que está en desacuerdo con la política económica, está en desacuerdo con la forma de gobierno y que está en desacuerdo con el nivel de maltrato hacia diferentes actores de la sociedad, los jubilados los miércoles, los discapacitados en cualquier momento que puede, en las plazas o en las manifestaciones, no pudo hacer lo mismo con aquellos que se expresaron, se manifestaron en favor de la universidad pública, porque eran demasiados. No había policía que tolere semejante manifestación. Digo, pero si hubiera podido lo hubiera hecho. La sociedad bonaerense en este caso dijo basta con la violencia física y verbal hacia actores de la sociedad que no piensan como él. ¿Crees que va a impactar acá en Misiones en los comicios de octubre? No tengo ninguna duda. No es que impacte esta elección particularmente de la provincia de Buenos Aires. Lo que impacta es el bolsillo y la heladera de la gente, del misionero. O sea, te pueden mentir un tiempo, pero no todo el tiempo y frente a tu propia realidad. Y tu propia realidad es que no hay asalariado en Misiones que no tenga una deuda enorme con las tarjetas de crédito, deuda con la que está pagando y financiando lo que pone la heladera para comer. Claro. ¿Sí? No hay persona, no hay misionero que, por esa misma razón, es evidente que no le alcanza para llegar a fin de mes. Y si a eso le agregamos el nivel de maltrato hacia los más vulnerables, y evidentemente, independientemente del resultado de Buenos Aires, nosotros no teníamos ni tenemos duda alguna que la sociedad misionera se va a expresar su enojo en las urnas del 26 de octubre y obviamente lo va a canalizar por aquellos que expresan ese antimileísmo. ¿Y por qué no se pudo dar esa unidad de Buenos Aires acá en la provincia? Porque acá van separados también, Cristina Blite por un lado, Hicimos el frente más amplio que pudimos. Creo que estamos expresados prácticamente todos los actores en este Frente Popular Agrario y Social. Y bueno, son definiciones que se dan con una vorágine determinada en los procesos previos a las presentaciones de lista. No se dio, nosotros decidimos avanzar. Yo en lo personal planteé desde el primer momento que Cacho representa y sintetiza el antimileísmo en la provincia de Misiones por cómo viene
desde hace un año y medio, desde el primer momento del gobierno de Milei, poniéndose en la vereda de enfrente y discutiendo estas políticas una tras otra, las políticas públicas. Obviamente que hay un sector que él representa históricamente que ha sido muy salvajemente golpeado por las políticas aperturistas del gobierno de Milei, por las características monetarias de este gobierno y fundamentalmente por en los niveles de regulación que nos hacen acordar a ese gobierno de los 90 menemistas, donde se destruyó el aparato productivo, donde la hierba, la hierba vale 2 mangos y el productor, que es el último hilo en general de la economía productiva, el productor no encuentra la forma de vender a un precio justo, razonable, su producción, ya sea hierba, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de economía regional en el país. A mí me llamaba eso la atención, ¿no? Que en las elecciones de Buenos Aires el campo le votó en contra, más allá de todo lo que había, los gestos que le dio en las últimas semanas también al campo, ¿no? Y sin embargo, el campo, que es un sector bastante antiperonista, le terminó votando en contra. Sí, tiene que ver con esa política monetaria que al campo tampoco le resulta favorable. Hay sectores de la sociedad que tenía expectativas, que no es peronista esencialmente, pero que tenía ciertas expectativas con la política económica y monetaria de Milei. Recordemos que Milei sostiene que es un especialista en crecimiento con o sin dinero, teniendo, digamos que una economía medianamente estable, un gobierno medianamente estable económicamente, lo terminó destruyendo, pidiendo plata afuera, que ya se la patinó, esperando ahora que vuelvan a prestarle, obviamente con la complicidad de los actores del Fondo Monetario Internacional, que luego nuestros gobiernos peronistas exigen que le devolvamos en los términos que ellos prestaron, que es totalmente irregular e ilegítimo, y que creo que en este próximo gobierno que nos toca a partir del 27, los peronistas sí tenemos que centrarnos y ponernos serios al momento de discutir la legitimidad de esa deuda y eventualmente ponernos en el banquillo de acusados aquellos que tomaron esa deuda. Ahora, Pichi, para que no se vuelvan, así como fugaron la plata, no se van a fugar ellos durante 4 años y después vuelven y asumen como ministros, como ya pasó. Claro, con Macri, exactamente. Pero ahora, ¿qué congreso se viene? Porque si bien a Milei le quedan todavía 2 años y piquito de gobierno, ¿no? Pero ¿qué papel juega el Congreso en todo esto que se viene? Por eso decía que no es una cuestión directamente vinculada al resultado de Buenos Aires, más allá que tiene mucho que ver, porque ya venimos viendo hace 1 o 2 meses la actitud que están asumiendo algunos gobernadores que de algún modo colaboracionistas hasta hace 2 meses y que ahora empiezan a plantearse, a ponerse en una sintonía más crítica al gobierno. Es decir, evidentemente ellos están percibiendo también en sus distritos, en sus provincias, el nivel de descrédito de este gobierno. Por lo tanto, creo yo que el poder asambleario, el poder del Congreso va a ser mucho mayor, los niveles de discusión espero que sean de mayor altura, ¿sí? Y a partir del 10 de diciembre fundamentalmente que en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires se va a verificar un alto nivel de descrédito del gobierno de Milei, es decir, se va a verificar un antimileísmo fuerte. Claro, la madre de la batalla va a ser el 26 de octubre en realidad. La provincia impacta a nivel nacional y simbólicamente, pero no deja de ser una elección provincial. A ver, impacta porque va a tener 40% del electorado y de algún modo, alguna espíritu de paso. Ya sabemos más o menos qué está pensando la sociedad, porque a ver, hasta de un tiempo a esta parte teníamos como una idea generalizada de un valor extraordinario de las encuestas. Bueno, todas las encuestadoras en estas elecciones dieron totalmente errado. La encuesta real que existió fue la elección y que puede ser medida como unas PASO, salvo caso que el gobierno ayer o el domingo a la noche hubiera tomado la decisión de cambiar o de política económica, o por lo menos de los actores de la política económica, cosa que no hizo, como ustedes mencionaban. Entonces, esa elección de Buenos Aires, con el 40% del electorado y además el nivel de potencia productiva e industrial que tiene la provincia de Buenos Aires, es determinante. Pero, como decís, Sergio, el 26 de octubre va a ser determinante hacia adelante la forma de gobierno. ¿Por qué?
porque también el Congreso se va a ver en la necesidad o en la obligación, por lo que le diga a la sociedad, de hacerse cargo de poner límites a este gobierno, a los recortes que hace este gobierno y al disparate económico que está produciendo. Pichi, te quiero aprovechar que estás sentado acá. Una pregunta que siempre me hago, y Raquel sabe porque me dice que soy un gorila, pero en realidad es... Vos fuiste funcionario del gobierno anterior. ¿Hay una autocrítica de por qué este hombre es presidente hoy? Porque la gente en realidad también expresó no sé si bronca o hartazgo, pero Ganó tres veces. pidió un cambio en su momento. Milei ganó claro. 3 veces. Bueno, 2 porque en la primera vuelta perdió con Massa, pero ¿por qué la sociedad le votó masivamente a este tipo? Sergio, te conozco hace tiempo, puedo dar fe que no sos gorila. Claro, sí. Pero sí, obviamente tiene todo sentido ser crítico con determinadas políticas. Yo primero aclaro una cosa. Esto fue un balotaje, no fue un voto masivo. En un balotaje es tesis y antitesis. Digamos. O sea, De hecho, no es... Massa estuvo a 3 puntos de ser presidente en primera vuelta. Exactamente. Massa, nosotros ganamos en primera vuelta y las lógicas de la segunda vuelta del balotaje tienen otra naturaleza, ¿sí? Y hay un nivel de consensos y de unidad en los actores antiperonistas históricamente, ¿sí? Para mí es discutible la existencia del balotaje, es para otra discusión. Ahora bien, autocrítica, por supuesto, en lo personal, creo que nos faltó peronismo. Creo que nos faltó peronismo en la gestión política, nos faltó peronismo en la gestión de gobierno, en la administración de la cosa pública y nos faltó peronismo en la toma de decisiones estratégicas, entre ellas la discusión con el Fondo Monetario Internacional o la calidad de esa discusión. ¿Por qué? Porque si esa discusión se dio como se dio, dimos el consentimiento, la legitimación de ese acuerdo, nos determinó los 3 años de gobierno posteriores y eso fue difícil de manejar. Pero vuelvo a repetir, en lo personal, con nuestro sector y nuestros compañeros, entendemos que faltó peronismo. Mucho progresismo, dicen algunos. No sé si coincidís. Puede ser. No veo nada intrínsecamente negativo. Aparte, viste que tomaba medidas que tomaba lo de Vicentín, por ejemplo, que era una cosa que era importante. Bueno, y volvía para ahí acá. faltó peronismo en dos versiones, en lo actitudinal, ¿sí? De ir a fondo con esa medida, y en lo estratégico, digamos. O sea, Vicentín, recuperar Vicentín tenía un factor estratégico, tenía cumplió un rol estratégico para poder determinar el precio de la mesa del argentino, ¿sí? Cuando se la tomó, espectacular, había que avanzar a fondo, y no sucedió. ¿Cómo trabajan ustedes desde el Frente País para que el elector vaya a votar? Para que se revierta eso de junio, que fue solamente el 55%. Bueno, mala mía, no traje la boleta, seguramente la conocen. Hoy es una boleta única, ¿sí? Lo que nos permite hacer docencia. Eso así lo planteamos. Estamos ya armando dispositivos en diferentes lugares públicos, plazas y demás, para mostrar las características, la naturaleza y la forma de elección. Totalmente diferente a las anteriores, ¿sí? No es que va a salir el vecino de su casa con el voto del Frente País, sino que va a tener que ir al lugar a elegir, a poner una tilde, una X o alguna marca en una boleta única, grandota, donde aparecen todos los candidatos, y en el caso de nuestro frente es el último y de color verde, ¿sí? Esa es la forma que tenemos para explicar. Creemos que la gente va a ir, o los vecinos, los misioneros y las misioneras van a ir masivamente a votar contra Milei, estamos convencidos. Un ejemplo es lo de Buenos Aires, pero entendemos que todos los afectados por estas políticas económicas van a tomarse la obligación, van a sentirse obligados a ir a votar, y la expresión que sintetiza el antimilerismo en la provincia somos nosotros, cabeza Cacho Bárbaro, así que... Hay 2 bárbaros, hay que hacer también docencia en eso. me di cuenta cuando tuvimos la boleta, por primera vez la boleta a mano, que hay otro bárbaro. A ver, igualmente lo bueno de esto es que está la foto. Si hay alguien conocido en la política misionera de Cacho Bárbaro, está la foto de Cacho Bárbaro, está el color verde, que es otro símbolo determinante histórico del país, y bueno, y el trabajo, como digo, militante y docente que hacemos los candidatos,
el resto de los compañeros y compañeras que nos acompañan y que están muy motivados para dar esta discusión, esta batalla. Pichi, ¿y cómo caen esto que pasó con Roque Gervación estos días, que denunció ahí la supuesta baja de una pensión de 2 personas muy cercanas a Cacho? ¿Cómo cae dentro del frente? Yo escuchaba esta mañana la declaración de Cacho en algún medio, no sé, no recuerdo dónde, que contaba básicamente que en uno de los casos se había enterado ahora. Yo lo que planteo, yo conozco personas con discapacidad que fueron diputados, hasta diputados nacionales y diputados en diferentes jurisdicciones. No hay nada de malo. La única el único Objetable. factor, lo único que tampoco es objetable, porque la pensión por discapacidad es incompatible con cualquier otro beneficio. Exacto. Claro. En ningún momento tuvieron el beneficio y fueron diputados, así que no le veo... Es no una le chicana veo política nomás. Es parte de una chicana política, Y además, es parte de este juego. la Aparte de conocer a Roque, la sabe cómo es discapacidad también. no sirve solamente... No tengo el gusto de tener trato con él, seguramente nos habremos cruzado alguna vez en la calle, pero digo, entiendo que es parte de esta lógica de las características actuales de la política y de la militancia, muy influenciados por las características de Capital Federal, de Buenos Aires, de los youtubers, de esto que hace Milei y sus trolls, digo, tienen esa característica, pero en la realidad y al momento electoral no nos afecta particularmente, porque la gente le conoce a Cacho, nos conoce a cada uno de los compañeros y compañeras que integramos la lista y entiende que el valor de nuestra militancia y nuestra coherencia política e histórica supera este tipo de Y además la chicanas. discapacidad no necesariamente se tiene que notar. Hay mucha discapacidad que no tiene que ver con que te falte algún miembro o que algo sea visible a los ojos, ¿no? Eso también hay que a mí me sacar. tocó, lo charlamos hace un rato, me tocó la posibilidad en el gobierno, nuestro gobierno del Frente de Todos, estar a cargo de ANSES en la ciudad de Posadas. Y más allá de mi condición de abogado, tuve siempre un vínculo muy cercano con el tema discapacidad y el tema previsional. Es muy discutible la razón del porcentaje de incapacidad laboral, ¿sí? Porque una persona de 50 años que vive en la chacra, que toda la vida estuvo carpiendo y muy pocas posibilidades de conseguir trabajo tiene. Y en la consideración, digo, vengo de una familia de médicos también, por eso tuvimos mucho tiempo esta evaluación, no solamente médica, sino legal también y previsional. Una persona que está en la chacra, como digo, en esas condiciones, ¿dónde va a conseguir trabajo? Ahí aparece nuestra concepción del Estado, de un Estado paternalista y protector, ¿sí? A diferencia y en contraposición del Estado que propone Milei y los libertarios, de que no exista y que dejen librado al azar a todas aquellas personas, aquellos argentinos y argentinas vulnerables, como los jubilados, como los discapacitados, como los niños y demás. Nosotros creemos que hay que proteger a las personas vulnerables, particularmente a los jubilados, particularmente a las personas con discapacidad. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que en el transcurso de estas semanas que nos quedan, volver a verlos. Sí.